Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hoy, como hacemos todos los lunes, nos juntamos para hablar de lo mejor y lo peor de la jornada, en este caso la 34, en una jornada que nos ha dejado cosas importantes, que cambia cosas en la zona europea, en la zona de descenso, pero que va a quedar igual un poco cojo y no es la mejor manera de vender un vídeo en el segundo 20 del mismo, pero que quizás queda un poco cojo porque el partido de esta noche entre Sevilla y Real Sociedad quizás sea el más importante de toda la jornada. Pero bueno, en cualquier caso han pasado muchas cosas y tenemos que analizar lo mejor y lo peor. Así que si eres nuevo por aquí, oye, te recomiendo que te suscribas porque todo apoyo se agradece una barbaridad. Mañana hablaremos de la Champions, hablaremos de la zona europea, del descenso, del Mundial. Vamos, te tienes que suscribir. Pasamos al gráfico al que solemos pasar siempre para hablar de lo positivo y lo negativo de la jornada. Y vamos a empezar con lo que ocupa la miniatura, al menos en el lado positivo, y vamos a hablar de Vinicius Junior. En un partido en el que el Real Madrid tampoco está siendo una maravilla, pues está teniendo el control. Luego hablaremos de su rival, el Español, que si el Real Madrid no fue una maravilla, bueno, pues el Español todavía menos. Un partido atascado, con pocas ocasiones. Apareció Vinicius Junior para dejar 2 golazos y erigirse un poco como el líder cuando no está Kylian Mbappé. Es verdad que se está planteando todo este debate del Madrid mejor o peor sin Mbappé. Yo creo que tiene problemas mucho más estructurales que simplemente Mbappé o Vinicius, o que uno esté y que el otro no esté. Pero en cualquier caso, ayer en un partido importante a nivel simbólico para no tener que hacerle el pasillo al FC Barcelona la semana que viene en el Clásico, que sabemos que estas cosas para clubes como el Real Madrid son importantes, pues bueno, Vinicius apareció, dejó 2 golazos de un nivel, bueno, pues de lo que es él, uno de los mejores jugadores del mundo y un jugador que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro y probablemente se lo mereció en muchos momentos. Y este Vinicius, que lo hemos visto quizás un poco a cuentagotas y menos de lo que deberíamos durante el año, pues bueno, al menos nos deja un final de año o un partido a final de año que lo vamos a recordar como el partido que dejó 2 golazos, que fue una auténtica maravilla. Y encima yo quiero valorar una cosa de Vinicius, que es que es una figura que durante muchos momentos nos puede dar mucha rabia o puede generar rabia Vinicius con sus comportamientos, pero la realidad es que ayer desde el minuto 0 Omar El Hilali y los jugadores del Español le estuvieron buscando y provocando constantemente, y aún así él, oye, pues no se sale del partido, sigue dentro, te gana el partido. Y luego podemos debatir sobre cómo encara o no encara estos partidos Vinicius y mentalmente qué tendría que hacer con su gestualidad, o oye, qué cosas tendría o no tendría que hacer Vinicius. Pero si te están buscando durante todo el partido y luego ganas el encuentro con 2 golazos, pues oye, es de aplaudir y de valorar. Y vamos a empezar en lo negativo con su rival, que es el Español. Vuelve a ser un partido flojo del Español. A nivel defensivo, bueno, no estuvo mal. Sabemos que el Español es un bloque más o menos sólido. Hay días que mejor, días que peor. Sobre todo en esa primera parte de la temporada estuvo mejor que lo que está ahora a nivel defensivo, pero vuelve a ser un partido en el que a nivel ofensivo se queda muy corto. Un equipo muy plano, que le está faltando creación, le está faltando frescura de sus mejores jugadores. Ni Edu Expósito pesa como pesaba antes, los puntas ya no le dan esas salidas que antes le daban para poder salir en transición. Dolan, Pere Milla está en un momento de inspiración bajísimo, pero bajísimo. El doble pivote no aporta prácticamente nada en ataque. Bueno, a mí me pareció ayer un equipo que volvió a quedarse muy corto a nivel ofensivo. Lo venimos hablando mucho las últimas semanas. No ha tenido suerte el Español en muchos momentos, en algunos partidos que se podría haber llevado por detalles, pero la realidad es que, además de la falta de suerte, sobre todo tiene falta de juego. Y lleva 17 partidos sin ganar, si no recuerdo mal, y en 2026 todavía no ha ganado un partido. Y el Español, como unos cuantos equipos de los que podemos hablar hoy, se puede meter en un lío importante si hoy gana el Sevilla. La permanencia ahora mismo la marcan en 34 puntos, pero si gana el Sevilla se pone en 37, pasaría al Alavés con 36 a marcar la permanencia, y todos los equipos Valencia, Girona, Elche, Español no pasan de los 39 puntos, algunos con 38. Así que el Español se puede meter en un problema
y muy serio, porque además de falta de puntos tiene una falta de juego importante. Otro equipo que ha tenido una falta de juego muy grande durante todo el año, pero que el otro día en Vitoria nos regaló 30-40 minutos, oye, pues de nivel, es el Athletic Club. Y lo puso Miguel Quintana, por ejemplo, en Twitter. Cuando Sancet se parece a Sancet y Nico Williams se parece a Nico Williams, el Athletic vuelve a aparecer el Athletic. No te deja un juego de dominio total en la segunda parte, no te deja un juego en el que agobie constantemente al Deportivo Alavés, pero sí te deja un juego en el que domina el partido, en el que el Alavés tiene muchos problemas para salir de su medio del campo, el Athletic controla y al final aparecen sus mejores jugadores dejando chispazos de mucho nivel. Es que Nico Williams deja 2 goles que son muy buenos goles, uno es combinativo y otro es al contraataque, pero es que Ollán Sancet deja un giro que es una auténtica maravilla y deja un golazo, recordándonos al mejor Sancet, un jugador que lo decía en la retransmisión. Si Ollán Sancet estuviera así todos los días, jugaría el Mundial. Y yo creo que esa es una realidad. Ollán Sancet jugaría el Mundial de 2026 si jugara como jugó la segunda parte en Vitoria el otro día. Pero es que también está Robert Navarro, que le ayudó al equipo. También está Íñigo Ruiz de Galarreta, que le cambiaron por Jaureguizar en el descanso y el equipo mejoró una barbaridad. ¿Qué tiene el Athletic Club cuando sus mejores jugadores aparecen? Ya no solo que te dejen detalles como estos, que son de grandísimos jugadores y que te ganan el partido directamente, sino que también tiene un gesto, o sea, tiene algo el Athletic Club, es que sus jugadas de ataque empiezan a tener algo de continuidad. Jugadores que se pueden quedar el balón en los pies, que te dan apoyos buenos, como es el caso de Robert Navarro, también de Ollán Sancet, que hay movilidad, que se entienden entre ellos y que cuando les llega el balón no fallan constantemente, como puede ser el momento que están atravesando Unai Gómez o Iñaki Williams, que con el balón al pie aportan muy poquito. Al final, estas versiones de Unai Gómez o Iñaki Williams o la versión que vimos el sábado de Ollán Sancet, Nico Williams o Robert Navarro están a 2 niveles tan diferentes que cuando están unos y cuando están otros en el campo se nota una barbaridad. El Athletic Club que se engancha a la zona europea, a la pelea por meterse en esa Conference o Europa League, y que esta semana, repito, hablaremos de las cuentas de la zona europea. Así que oye, te tienes que suscribir. Volvemos a lo negativo, con el Girona. Girona que perdió el viernes contra un Mallorca que hizo un buen partido, pero tampoco nada que fuera muy superior al Girona. Sabemos que en estos partidos que se enfrentan dos rivales que están en la zona de descenso, que están igualados, que son de un nivel más o menos parecido, este tipo de partidos suelen ser muy cerrados y se deciden por detalles. El del Mallorca-Girona, o Girona-Mallorca mejor dicho, el otro día pasó 3/4 de esto, fue muy igualado. El Girona falló las suyas, que podría haber empatado o ganado el partido. El Mallorca aprovechó la suya o su oportunidad y ganó el partido, pero lo que yo recalco como negativo en el Girona es que no consiguió ser ellos mismos en prácticamente ningún momento del partido. El Mallorca planteó en algunos momentos esa presión alta que le obligaba a golpear al Girona y estaba muy incómodo. El conjunto de Michel. Luego, cuando el Mallorca se echó un poquito más atrás, tampoco encontró esa fluidez que le suele caracterizar al conjunto gironí, y creo que no fueron ellos mismos en prácticamente ningún momento del partido. Por eso había que traerle en lo negativo, y el Girona es otro equipo que se puede meter en un problema importante si el Sevilla gana esta noche. Es verdad que si el Sevilla no gana, se queda con 34 y es distancia de 2 partidos a falta de 4 en la lucha por el descenso, pero si el Sevilla gana hoy a la Real Sociedad, la zona de descenso cambia bastante y el Girona estaría metido en problemas. Hablemos ahora del Rayo Vallecano. Y hablamos del Rayo Vallecano porque llega con la flechita hacia arriba a esta final de temporada. Creo que estamos viendo un Rayo Vallecano que es de lo mejor durante todo el año. Y cuando tú te estás jugando unas semifinales de una competición europea y llegas con la flechita para arriba, te conviertes en muy peligroso. El Rayo Vallecano en principio debería ser un equipo peor que el Estrasburgo, pero ya va por delante y el Rayo está jugando bien en Liga. Y hay que tener mucho cuidado con el Rayo Vallecano, porque cuando tú llegas a estos últimos compases de la temporada en un gran momento de forma, te conviertes en un equipo muy peligroso en la competición del CAO. Recordemos que el Rayo está a 2 partidos de ser campeón de Conference League. Llega en un buen momento, con varios jugadores dando un paso adelante, como puede ser Camello o Jorge de Frutos. A nivel colectivo,
está cada vez mejor. Para mí estamos viendo el mejor Rayo del año en estas últimas jornadas de Liga. Ya tiene la ventaja contra el Estrasburgo y cuando llegas con la flechita para arriba, como está llegando el Rayo Vallecano, te conviertes en un equipo muy, muy peligroso. El otro día contra el Getafe hizo un gran partido. A nivel defensivo no sufrió prácticamente nada y a nivel ofensivo Camello hizo un partido espectacular, pero también el Alemão chocando con los centrales fue incómodo para los centrales del Getafe. También cuando estuvo Jorge Frutos en el campo con su agresividad fue muy peligroso. Siempre que podía salir el Rayo a través de Camello hacía mucho daño. Así que a este Rayo, que llega en el mejor momento de la temporada, a estas últimas jornadas, había que traerle, por un lado, porque está jugando bien, por otro, porque se puede meter en una final europea esta misma semana, y por último, porque, oye, ¿quién te dice a ti que con los 42 puntos que tiene no se vaya a meter en la lucha por la zona europea en las últimas jornadas? Quien parecía que se podía meter en la lucha europea y no se va a meter es el Valencia, que el otro día contra el Atlético de Madrid hizo un partido realmente malo, realmente negativo, realmente pobre. Un Atlético de Madrid que se planta con tantos canteranos, que luego hablaremos del Atlético de Madrid porque hay que meterle lo positivo, evidentemente, pero un Atlético de Madrid que se presenta con tantos canteranos tendría que ser un equipo probablemente peor que el Valencia. Y el Valencia el otro día jugó en Mestalla como si no se jugara absolutamente nada. Yo no creo que el Valencia vaya a descender, pero sí se está jugando todavía el descenso. Lo metemos otra vez en el saco del Girona y el Español y de unos cuantos equipos más. Si hoy gana el Sevilla, el Valencia se pone a 3 puntos de la salvación con 12 en juego. Tienes capacidad de descender, o sea, puedes descender. Y el Valencia el otro día no empujó como yo creo que necesitaba un equipo que se está jugando el descenso, que si ganaba el otro día prácticamente certificaba su permanencia en primera. Luego podemos hablar del nivel, que evidentemente el Atlético de Madrid es mayor que el del Valencia, pero recordemos que el Atlético de Madrid llegaba con muchos suplentes y muchos canteranos. Y aún así el Valencia fue prácticamente incapaz de crear cualquier tipo de peligro y estuvo bastante sometido al juego del Atlético de Madrid. Así que aquí había que traerle al Valencia Club de Fútbol porque creo que estuvo bastante mal. Y como traemos al Valencia, traemos también a su rival, el Atlético de Madrid. Que he de decir que sus canteranos a mí me van gustando. Creo que Julio Díaz en la izquierda, con lo poquito que lo hemos visto, y sin querer asegurar aquí que vaya a ser jugador de primera división ni nada por el estilo, pero me parece un buen jugador. A mí Morcillo me gusta en el medio del campo. Creo que Boñar también en el lateral derecho está dejando buenas actuaciones. Así que hay que traer al Atlético de Madrid. Que con el Atlético de Madrid yo creo que se da algo curioso, y es que cuando tú ya has tirado la liga para poder competir y enganchar el chip, creo que hay una cosa que hace muy bien el Cholo Simeone, que es poner a jugadores que se están jugando cosas. Es decir, tú pones a 4 canteranos y van a ser de peor nivel que Juliano, Julián, Griezmann y Coque. Evidentemente van a ser peores, pero el Cholo Simeone sabe que el canterano del Atlético de Madrid tiene que salir ahí y competir como si fuera su última oportunidad en la vida, porque es una oportunidad única. Entonces ya tienes jugadores que van a estar enganchados mentalmente. Luego el Cholo Simeone también pone en el campo a Obed Vargas, que se está jugando el poder seguir en Atlético de Madrid el año que viene o salir cedido y el demostrar un buen nivel. Lo mismo pasa con Thiago Almada, por ejemplo, con Lenormand, que son partidos importantes para él, porque también puede ser una opción para jugar en Champions League. Para Nahuel Molina podríamos hablar 3/4 de lo mismo. Para Musso, que tiene que demostrar un buen nivel. Dentro de que son jugadores de peor nivel que los titulares, prácticamente todos, son jugadores que tienen cosas que demostrar y que se la están jugando en estos partidos para poder tener continuidad en Atlético de Madrid el año que viene o para jugar en Primera División el año que viene. Así que creo que esa estrategia del Cholo Simeone, muy influenciada evidentemente por tener que jugar las semifinales de Champions este mismo martes, creo que, bueno, es ciertamente inteligente y que le está funcionando, porque son jugadores, todos los que salen los fines de semana, que tienen que competir. No jugarán mejor o peor, darán más o menos nivel, pero creo que al menos los jugadores que está poniendo el Cholo Simeone son jugadores que tienen hambre en liga, cosa que en el Atlético de Madrid de los últimos años no siempre ha sido así. Y cerramos con el Getafe, que en el partido contra el Rayo Vallecano se quedó muy corto, muy corto. El Getafe tenía una buena oportunidad para ganar en casa y no cerrar la lucha por la Europa en ningún caso, pero dar un paso importante en la lucha por Europa, y el Getafe se quedó muy corto. Sabemos que es un equipo que tiene
bueno, problemas a nivel ofensivo, que va muy corto, que le faltan herramientas, le faltan armas, pero aún así hay que traerle un poco más. Aunque más que por eso, por el poco bagaje ofensivo, le podríamos traer quizás por los errores en defensa, que esos sí que fueron graves, fueron importantes. Alan Barry estuvo mal en esa acción en el segundo gol, si no me equivoco, sus centrales no se consiguieron imponer muchas veces a Alemão, y cuando un equipo va tan corto a nivel ofensivo, que ya sabemos que esto es lo que es el Getafe, es un equipo que va corto a nivel ofensivo, aunque haya mejorado con Satriano y Luis Vázquez, sabemos que en defensa tienen que dar el do de pecho, y el otro día no lo dieron, por eso hay que traerla aquí. Además, si fallas un penalti, pues bueno, hay que traerte sí o sí. Vamos a volver a este plano, al grande, para decir que, bueno, hay algunos partidos de los que no hemos hablado, esa victoria del Celta ante el Elche, pero a mí me parecía un partido un poco insulso. Creo que el Celta se puso por delante y ya con defender le valió al Celta para imponerse al Elche, un Elche que se quedó muy corto. 3/4 de lo mismo con el Barça, que creo que al Tran le ganó a Osasuna, un Osasuna que bueno, tampoco ofreció mucha oposición. Bueno, 3/4 de lo mismo con el Betis y el Oviedo, que el Betis en cuanto se puso por delante creo que ya no hubo partido. Entonces estamos en un momento de la temporada complicado para hacer este tipo de vídeos, porque al final no dejan de haber muchos partidos en el que hay una parte que no se juega absolutamente nada, así que iremos hablando menos de ese tipo de partidos. Quedan 4 jornadas y aquí se van a seguir muy de cerca. Así que suscríbete y dale like si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en la caja de comentarios y nos vemos mañana a las 9 de la mañana con las previas de las semifinales de Champions.